Otra cosa es la actitud de Almagro, al margen del contenido, el Almagro de antes y el Almagro de ahora. Otra cosa es realmente qué lugar deberíamos ocupar, desde dónde estamos nosotros mirando a Venezuela. Y también, capaz que esto termina tomando ribetes incluso mayores el día de mañana, y Uruguay hasta ocupa un lugar en el Consejo Directivo de Naciones Unidas. Bueno, desde ahí, hoy Venezuela no lo mira nadie, porque no es un tema que pueda amenazar la paz internacional. No sé, pero estamos justamente debatiendo cómo se para Uruguay frente a los conflictos ajenos. Esto no se puede llegar a cruzar en algún momento. Lo que pasa es que la principal contradicción es que la formidable carta de Almagro no tiene su correlato en la actitud del partido gobernante de Uruguay, del cual Almagro proviene. A ver, si es formidable o no es formidable, es lo que vamos a poder debatir también. Pero además no tiene nada La que carta ver. completa del secretario general de la OEA y ex canciller Almagro la tienen publicada en telemundo.com. Digo porque toca muchos temas. Toca muchos temas, un montón de irregularidades y situaciones que justamente, lejos de ser garantistas, ponen en evidencia lo que algunos creen que pasa en Venezuela. Por eso les digo, hoy vamos a mostrarles un pedacito nada más, pero si la quieren leer completa, está en tele12.com. Director. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reclamó garantías y transparencia para las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre en Venezuela. En una dura carta a Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, lamentó Almagro que no se haya aceptado la observación electoral de una misión de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, en las elecciones parlamentarias a realizarse próximamente en Venezuela. En esta carta de 18 páginas, el secretario general de la OEA y ex canciller uruguayo Luis Almagro señala que las condiciones generales del proceso y la campaña electoral en Venezuela son un terreno de juego desnivelado. He sido advertido de que la oposición venezolana no ha gozado de condiciones de participación equitativas en la campaña electoral. Y citó a José Valle y Ordóñez cuando dijo: no es que el pueblo nunca se equivoque, sino que es el único que tiene el derecho a equivocarse. El pueblo tiene que tener las máximas garantías de libertad para expresarse. Dice: no puedo hacer la vista gorda ante hechos concretos que claramente vulneran derechos en el marco de la campaña electoral y al propio proceso electoral. Y concluye ante esto, dice: frente a estos hechos, señora Lucena, no podemos mirar para otro lado, ni usted ni yo. Sobre la prisión del dirigente opositor Leopoldo López, la compara con la prisión de 1984 de Wilson Ferreira Aldunate, señalando que desde entonces no había un antecedente de esa magnitud, de tener a un candidato político preso para unas elecciones como las del próximo 6 de diciembre. Que hasta el propio fiscal de la causa de Leopoldo López, Franklin Nieves, se fue. Se fugó de Venezuela y dijo, exacto, que había estado atado de manos, bueno, con muchas presiones y demás. Incluso también está dando marcha atrás quien fuera la principal testimonio, Nieves, Agüejo, algo así, el nombre de ella. También está diciendo lo mismo, ¿no? Su testimonio en realidad fue lo que terminó de echar tierra sobre Leopoldo López. Bueno, a ver. Primero, no sé si concentrarme primero en la carta o primero en un análisis más general de cómo vemos a Venezuela y con qué honestidad intelectual opinamos sobre Venezuela. ¿Qué opinas,
Eleonora. No voy a opinar. Yo tengo... el tema es que cómo... ¿Por qué no? No, la verdad no tengo ganas de opinar, pero... ¿Pero por qué no tenés Porque no tengo ganas, no sé por qué explicar tampoco que no tengo ganas. No tengo ganas, bueno. Pero es tu trabajo, ya amor. sé, bueno, por eso, como es mi trabajo, algo voy a decir. Yo veo a Venezuela, trato de ver a Venezuela no solamente desde lo que dice el País de Madrid, por ejemplo, trato de ver a Venezuela desde lugares más amplios. Y si bien leo lo que dice el País de Madrid, también leo lo que dice Rebelión. Entonces, yo tengo una visión de Venezuela que tal vez no es la visión general que se habla en la calle sobre que se tiene de Venezuela. Yo creo que el proceso de la revolución bolivariana es un proceso que a mí me entusiasmó muchísimo en sus inicios. Lamentablemente, y lo dije hace unos días, hay determinados procesos donde se forman o se ponen detrás de una figura demasiado personalista y no es posible generar detrás de esa figura quienes puedan seguir con un proceso que de repente te puede ilusionar o que puede estar bueno, que puede terminar bien. La muerte de Chávez, la prematura muerte de Chávez, yo creo que fue lo que terminó con ese proceso de revolución bolivariana que podía llegar a tener cierta esperanza para quienes creemos que puede haber otra forma de organización social. Lo que pasó post Chávez me parece que se desmadró por lo menos a lo que iba y lo que buscaba esa revolución y esa unión de los pueblos latinoamericanos, la creación de la UNASUR, el ALBA, etc. A mí me parece que la paranoia y el no haber una figura fuerte y preparada tiró por la borda de repente algo que podía ir hacia un buen lugar. Bien. Una vueltita corta de panel y voy con mis invitados, Marta. Creo, y escuchando algunos comentarios de gente venezolana que está en Uruguay, que ha venido por distintas razones, que no... Nos acompañan ahí en tribuna también. Que no están de acuerdo con la situación de Venezuela en general porque dicen que se ha ido deteriorando, que hay muchas escasez en todos lados, que lo que puede haber sido una buena idea cuando se plasmó de boca de Chávez, en la práctica no se implementó así y muchos asemejan la situación de Venezuela a Cuba y no quieren estar ahí, por eso están acá. Incluso dicen que vinieron pensando que Uruguay era una cosa y se encuentran con que van el mismo camino que Venezuela. Eso es lo que me han comentado algunos venezolanos que yo pude conversar, para ser exacto, en la puerta del Ministerio de Vivienda, o sea, al margen. Entonces, a lo que voy es, me parece, sí, que es sumamente preocupante las versiones que nos llegan de Venezuela y creo que el mejor signo para mostrar que uno es transparente es, si alguien tiene duda, mostrar la casa. Bien. Y no es la actitud de Maduro. Bien. Sí hay que decir y aceptar, en algo de lo que plantea Eleonora, que lo que llega masivamente de Venezuela son versiones justamente que vienen con esa mirada crítica. Pero discrepo que... A estos lares. Es cierto que en Venezuela te llega más otro tipo de información, ¿tá? Claro. Pero bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también. Nos acompaña una venezolana, en realidad, en tribuna. Se llama Claudia Briceño. Claudia, gracias por estar con nosotros. ¿Hace cuánto en Uruguay? Tengo 5 años aquí viviendo en Uruguay. ¿Por qué viniste? Vine buscando como familia, como grupo familiar, vivir en paz, sobre todo el tema de la inseguridad que nos pega a todos, que no tiene color, que no tiene partido político ni ideología. Salir a la calle con miedo, que tus hijos vayan al colegio y se sientan con miedo, es una sensación muy fea. Y realmente vinimos acá a buscar un país tranquilo, a buscar un país democrático, donde se respeta la disidencia, donde hay partidos políticos, donde hay un Estado de Derecho y donde uno pueda vivir tranquilamente en un país democrático. ¿Encontraste todo eso? Sí. Bueno, bien. Bien. Claro, en los 5 años que tengo acá he visto que también por lo menos el tema de la inseguridad ha venido deteriorándose, pero igualmente lo comparas con Venezuela y no puedes decir que es un país inseguro. En Venezuela mueren 250.000 venezolanos o más al año producto de la delincuencia, por la inseguridad. No podemos comparar esas cifras con lo que hay aquí en Uruguay. Hay inseguridad, pero no es al mismo nivel. Se ha venido deteriorando el tema de la seguridad, pero no lo podemos comparar con Venezuela. Otra cosa a resaltar es el tema de la democracia. Uruguay es un país democrático. En Venezuela tenemos una dictadura disfrazada de democracia. No hay Estado de Derecho, no hay instituciones independientes y eso no lo podemos tapar. Eso está ahí y con todo lo que hemos visto en los últimos días ha quedado corroborado frente al mundo la realidad y la crisis que estamos viviendo en Venezuela. Sin embargo, desde el oficialismo en Venezuela, lo que el mundo está mirando en realidad
viene a ser como una estrategia para derrocar a Maduro y a la revolución bolivariana, ¿no? Estrategias del antiimperialismo. Esa es la respuesta frente a todo esto, ¿no? La OEA es la principal enemiga, de hecho, de Venezuela, por eso no a la observación. Pero bueno, hay que poner todas las miradas sobre la mesa. Ya sigo con el panel, si me dan un momentito, pero me gustaría presentar a nuestros invitados. El senador del Partido Colorado, José Morín Valle, gracias por estar aquí con nosotros. El senador del Frente Amplio, Rafael Michelini. Gracias a los dos por estar aquí. Dejemos la carta un segundo de lado, porque si por ser del Frente está a favor o en contra y por ser oposición, eso lo vemos después. Primero una mirada sobre Venezuela. Bien. Bueno, Venezuela, yo comparto, cambia desde que muere Chávez en adelante, pero cambia básicamente porque Chávez era un líder muy fuerte y Maduro notoriamente no lo es. Eso es claro. Cambia también la situación económica, que sí, que viene empeorando gradualmente y con fuerza. Digo, todos los datos que tenemos de Venezuela es que la situación económica es muy mala. Obviamente no ayuda el precio del barril de petróleo. Claramente eso es duro. Pero desde el principio, la preocupación nuestra y la preocupación de los demócratas y los republicanos de América Latina es que Venezuela va perdiendo calidad democrática día a día. Y entonces la separación de poderes esencial en cualquier país democrático y republicano deja de existir, la justicia está subordinada al poder ejecutivo, el poder legislativo es complejo, las elecciones empiezan a trampearse. Esta elección que viene ahora es una elección gigantescamente tramposa. Después ahí vamos a hablar, sí, al detalle con la carta de Almagro. Sí. Pero es enormemente tramposa, no por una cosa, por una cantidad. Por ejemplo, hay un tema que la gente va a entender claro. Cambian la cantidad de diputados que tienen los estados. Entonces, estados que tienen el 52% de habitantes o de votantes van a tener 68 legisladores. Eso es donde gana la oposición. Y estados que tienen el 48%, que es donde supuestamente gana el gobierno, van a tener 100 legisladores. Es decir, empiezan a cambiar las reglas. Es como si, que yo soy colorado y yo hiciera las reglas, digamos, en Rivera tenemos la mitad de los diputados y en el resto del país la otra mitad. Sin perjuicio. Después no hay acceso a la televisión. Hay 7 opositores proscriptos. 7. Entonces, todo este sistema que en algún momento alguna gente podía discutir si había democracia y si había república en Venezuela, a mí me parece que hoy no se puede discutir. Hay otra cosa que quiero decir. La corrupción, gigantesca corrupción, está no desde Chávez, desde antes, desde siempre en Venezuela. Gigantesca corrupción. Y mi opinión es que Maduro es un fuertísimo dictador. Michelini, sobre Venezuela primero. Sí, nosotros tenemos que tener una visión muy objetiva de esto. Si nosotros vamos a sacar declaraciones por cada país que es corrupto, creo que no nos dan los días. O si hay situaciones económicas que hacen que a tal o cual país le pones la cruz, también nosotros tuvimos nuestra crisis económica. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que nos da mucho más fuerza identificar cuándo hay problemas sobre la calidad democrática o si hay presos políticos, que abrir opinión sobre todo el tema Venezuela e incluso tomar partidos por uno o por otros, que lo que hace va a descalificar nuestra opinión. Yo creo que hay problemas de derechos humanos, así el Nuevo Espacio lo ha dicho en su declaración, en su oportunidad. Nosotros somos vicepresidente de la Internacional Socialista, que también ha hecho declaraciones. Compartimos la carta de Almagro. Yo sé que vamos a hablar después de eso, pero la compartimos por la ponderación. Almagro no escribió esta carta cuando llegó a la OEA, que hay un trabajo, un esfuerzo, y es muy ponderada, donde está advirtiendo sobre determinados aspectos de la elección y su transparencia. Vamos a ver qué ocurre en la elección, pero Almagro nos está advirtiendo de eso. Si nosotros nos concentramos en eso y actuamos con ponderación, por eso nosotros no quisimos que hubiera una declaración del Senado, porque estaba la OEA trabajando, porque la UNASUR la preside Uruguay, porque hace poco el presidente Tabaré Vázquez juntó a Venezuela y a Colombia por un tema de frontera que estuvieron a punto
de tener incluso un baño de sangre, se detuvo, y que los partidos políticos y los sectores de los partidos políticos se expresen, pero con ponderación para ser más objetivos. Yo creo que nuestra palabra va a valer más si nosotros nos centramos en la transparencia o en la exigencia de transparencia de la elección y en el tema derechos humanos. Por eso lo que dijo el Pepe Mujica, que todos sabemos que tiene el don de, en una frase, resumir alguna de esas cosas que a otros nos lleva más, cuando dijo: a mí no me gustan los presos políticos. A mí tampoco me gusta que los países tengan presos políticos. Y hay presos políticos en Venezuela. Bien, pero lo que yo también invito a que reflexionemos y es, bueno, cuando a través, por ejemplo, del gobierno de Mujica, el propio Almagro y su vinculación con Venezuela, también pasaban estas cosas. O sea, no ocurrieron hace 2 días. Entonces, y tal vez en su momento, siempre como que el debate sobre Venezuela se dividía así bien simplistamente. La derecha no le gusta Venezuela, no le gusta Chávez ni Maduro, y la izquierda sí. En esa simplificación de los temas no se va a ningún lado, ¿no? Entonces, es cierto que Uruguay empezó a construir un vínculo con Venezuela. Sí, pero Almagro siempre fue muy exigente. No se olviden que Venezuela fue el último voto, porque Almagro sale prácticamente por unanimidad, el último voto que aceptó que Almagro fuera secretario general. El último, porque ya en más de una oportunidad, en las reservas que tiene el ámbito diplomático, ya Almagro había sido duro por el tema de derechos humanos. Pero sí es cierto, lo que tú decís, es cierto que Uruguay tuvo un vínculo especialísimo con Venezuela, un vínculo económico. Y lo tienen. Perdón, un vínculo económico, un vínculo político, un vínculo con una cantidad fenomenal de relaciones. Recordemos todo el episodio de Paraguay, la entrada de Venezuela, que yo reconozco, sí, que Almagro en esa circunstancia estuvo bastante claro. Almagro dijo: Venezuela no puede entrar. Y antes de viajar a Mendoza, cuando Mujica se pone de acuerdo con las 2 presidentas, con Dilma y con Cristina Fernández, Almagro decía que no. Es decir, Almagro en ese aspecto estuvo bastante claro. Entonces, yo estoy de acuerdo, hay que discutir, si queremos discutir la elección que va a pasar, discutimos la elección que viene. Ahora, estas cosas pasan porque hay un régimen que permite que estas cosas pasen. En Uruguay, donde yo creo que hay una democracia pero entonces plena, ahí es donde va, nos hacemos los ciegos frente a determinadas cosas y después nos rasgamos las vestiduras frente a otras. ¿Cuál es la actitud que Uruguay tiene que tener con La actitud que con Uruguay Venezuela tiene en que este tener, momento? la actitud que los demócratas uruguayos, que somos todos, creo yo, tenemos que tener frente a Venezuela, es la misma que tuvimos frente a Pinochet en Chile, es la misma que teníamos frente a Stroessner acá, es la misma que tenemos frente a cualquier régimen latinoamericano, porque somos más cercanos, que no cumpla con las cuestiones básicas de la democracia y de la república. Y entonces nosotros con Venezuela tenemos que ser, yo creo, absolutamente críticos. Tenemos que ser críticos porque además, por la historia de Venezuela. Venezuela fue, cuando estábamos todos en dictadura, fue un faro de democracia. Allá fueron una cantidad de compatriotas nuestros que fueron perseguidos. Y ellos trabajaron enormemente para que volviera la democracia al resto de los países. Y nosotros no podemos olvidarnos de eso. Nosotros tenemos que defender a las demócratas de Venezuela, que claramente hoy, por lo menos, no se ven en el gobierno. Michelini, No le pregunto... No somos el Chile de Pinochet. Bueno, o sea, acá hay que clarificar. No, Si no sé, nosotros no sé, metemos a no todo el conozco. mundo en la misma bolsa, lo que no vamos a hacer es clarificar frente a qué situación estamos. No estamos frente hay al miradas Pinochet diferentes ya de pique sobre- Chile. sobre- exacto. No estamos frente. Bueno, Yo discrepo con eso. ni a Fidel Castro de Cuba. No estamos ni a Fidel Castro. Hay estudiantes muertos en las manifestaciones populares en Venezuela. Pero todos vivimos lo que fue el gobierno de Pacheco Areco, que había estudiantes muertos, y después, cuando no hubo parlamento, supimos lo que fue suprimir el parlamento o suprimir las libertades. Rafael. En Venezuela tú vas a un canal de televisión y se dicen cosas horribles de Maduro, algunas ciertas, otras no, y lo ven todos los venezolanos. Termina preso.
No es el Pinochet en que nadie podía hablar. De hecho, después las los cosas que se proscriben. están diciendo ahora de la familia de la primera combatiente, que no están comprobadas, se están Pero, diciendo perdón, en la televisión después, venezolana a también. los que hablan mal los proscriben. Es que tal cual. Hay 7 políticos opositores proscriptos O sea, tú hablas, pero que no ¿por qué pueden para participar. Hay una justicia Pero no, pero sometida al Poder Ejecutivo. Que haya problemas no quiere decir. No, Yo no, soy el primero ¿cómo, que digo que hay Rafael? problemas. Lo que no podemos decir es que estamos frente al Chile de Pinochet. No, yo lo que estoy Porque eso diciendo- nos descalifica a Perdóname, nosotros. no. Porque además también hay otra historia, Nos y es que descalifica a desde el nosotros, porque no 99 es así. hasta ahora el PSUV ganó 19 elecciones. Y ahí hay una diferencia con respecto al Pinochet de Chile. Le puedo preguntar, Michelini, como representante del Frente Amplio, no necesariamente de su sector, del Frente Amplio en general, ¿en qué se fundan entonces quienes desde el propio oficialismo han criticado tan duramente al contenido de la Carta de Almagro? Yo no sé si es al contenido o es Almagro, en definitiva. El Frente Amplio lo que ha resuelto es que cada uno tiene su opinión sobre Venezuela, y lo que nosotros dijimos en esta instancia, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, una actitud de ponderación, que no se exprese. Otros han querido que se exprese con legítima opinión, pero eso es lo que nosotros hemos decidido. Yo creo que la Carta de Almagro es muy ponderada, está muy bien, está muy estudiada. Claro, Creo pero que no la dice pregunta es cosas que va quiénes- más allá, ni compara naturalmente con el tema de Pinochet. No, por muy supuesto, pero cuidadoso. quienes desde el Frente Amplio lo han dicho públicamente, estar en contra de esa carta. Porque tomamos por el camino equivocado muchos, tanto de un sector o de otro, de todo el espectro político, de embanderarnos con un sector dentro de Venezuela, el que más pensemos que nos representa o cercanos a nosotros, en vez de decir, allá los venezolanos que resuelvan sus problemas. Lo que nosotros tenemos que ver, la calidad democrática, que no haya presos políticos, que sean transparentes las elecciones y que se pronuncie el pueblo venezolano. Yo no me Pero imagino- quienes están en contra de la Carta de Almagro, entonces no observan ninguna irregularidad, ¿están seguros de las garantías democráticas de Como los que, Venezuela? viendo irregularidades, dicen que esto es el Chile de Pinochet. No, perdón. A ver, yo quiero hacer una aclaración. Entonces Aclaremos. no hay Vamos a no cambiar el debate. Acá No hay grises. empieza Rafael en esta cuestión para intentar mezclar. Acá es claro. Yo estoy en contra de todos los regímenes que no son democráticos y republicanos. Y quiero decir con absoluta claridad, en Venezuela no hay democracia ni hay república. Y estuve en contra de todos, de un signo digno y del otro. Y no tengo amigos políticos en Venezuela. Yo no me embandero con nadie en Venezuela, no estoy a favor de nadie, no los conozco a los opositores. Los conozco a través de la prensa, pero no los conozco personalmente. No tengo ninguna relación política con nadie. Mi relación política es con la democracia en Venezuela. Entonces, lo que quisimos nosotros anteayer, en el Senado, cuando apareció la carta, Sí. que tuve la suerte de tenerla yo en mi mano, lo que quisimos es decir, bueno, que el Senado de la República del Uruguay, Se el Senado pronuncie. democrático, se pronuncie en favor de esta carta. Esto lo estudió la OEA, es una carta ponderada y hay que pronunciarse. Estábamos todos en condiciones de pronunciarnos. Lo que pasa, la realidad, ¿por qué no nos pronunciamos? ¿Por qué no todos? No Rafael. Rafael piensa muy parecido a mí en esas cosas. La mayoría del Frente Amplio estaba en contra de la carta y la mayoría del Frente Amplio está radicalmente cerrado en la defensa de Maduro. Yo vi a legisladores del Frente Amplio que decían, estos son ataques de la derecha contra Maduro, hablando de la carta. Esto es la derecha. Entonces, vos decís, bueno, si vamos a simplificar de esta manera los temas, estamos muy complicados. Si vamos a embanderarnos de tal forma para defender un sistema claramente no democrático, claramente no republicano, estamos complicados. Eso mismo. Perdón, pero eso mismo. Si unos dicen que esto es el instrumento, la carta es el instrumento de la derecha, se descalifican como quien dice que en Venezuela es el Chile de Pinochet. ¿Pero quién dice eso? Usted lo acaba de decir, Amorim. Pero lo dijiste, mira que lo dijiste. No, pero yo lo que digo es que estoy en contra de cualquier cuestión. Claro, que yo pero creo fue que es una forma de dictadura. asimilarlo, ¿no? Digo, estoy en contra de que Fidel Sí. Castro yo también. Bien, Siempre. Fernando Frontán. Yo hay una cosa que quiero decir, una cosa frente al tema del eslogan ese que se ha alargado, la libre determinación de los pueblos, que yo creo que es un principio fundamental de la República y de la democracia. Y otra cosa es que Y otra cosa es ser cómplices, ojo. otra cosa es De que cosas. no nos demos el derecho a reflexionar, pensar, cuestionar
criticar. A mí una de las cosas que... Primero que estoy de acuerdo como todo el mundo con la Carta de Almagro. Lo que me dio pena... Como todo el mundo no. Bueno, o como... Mucha gente se dice. Bueno, Después digamos quiero que me digas por qué no estás de acuerdo con la carta, ¿eh? Después te pregunto de la carta. Y no tengo opinión, o sea, desde ya te adelanto. Me da una pena que no tengas tengo opinión. Yo tengo opinión y la quiero decir. Dale. Y la quiero decir firmemente. A mí una de las penas que me da como votante del Frente, lo tengo que decir para poder decir lo que voy a decir después, es que a la hora de la votación de la moción no hubiera quórum. Y hubiera habido un... ¿Había quórum? No, lo que pasa es que se negaron a discutir el tema. Votaron para no discutirlo. Es lo mismo. O parecido. ¿Cómo no? Entonces, a mí lo que me parece es que... se discutió. Sí. Y después había que ver si entrábamos a reflexionar sobre una propuesta concreta y nosotros Que era la moción. sentimos Se dijo que Y lo eso- peor que podíamos hacer era Bien. entrar a resolver algo que, en mi opinión, la de muchos integrantes del Frente Amplio, sacar una resolución, la que fuera, por un voto más, un voto menos, no era bueno. Pero no era bueno para quién. Para el Frente Amplio. Para el propio... Porque se dividían. Para el propio Senado de la República. El Senado cuando se expresa... No era bueno para el tiene Frente. que tener en temas internacionales Yo que pregunto. nosotros hablamos mucho del tema de políticas de Estado. Cuando el Senado se pronuncia, intentemos que haya mayoría, es importante. Yo intento- No por un voto más, un Yo voto intentaría- menos. Yo intentaría que A ver. cuando hay una cuestión como esta, pues acá empezamos a rozar un camino que es muy delicado, que es el camino del fundamentalismo. Es el primer camino antes de las dictaduras explícitas. Aunque esta ya tiene bastante ribetes explícitos de dictadura. Y lo hemos visto en la medida. Para mí hay signos que cualquiera los puede leer. Proscriptos políticos, tantos... Y tanta gente que de alguna manera piensa distinto y es descalificada, la forma en que el presidente del Parlamento venezolano se refiere a la OEA como institución de la cual es parte, para mí es un síntoma claro, explícito, de que hay algo que no está funcionando bien. Yo como republicano, yo como espero de mi país, que mis representantes, por lo menos los que voté, ante eso digan, lo primero es la democracia. ¿Por qué? Porque no la tuvimos, porque nos la robaron, porque muchos de los nuestros estuvieron presos, sufrieron. Mi padre fue uno de los tantos que no alcanzó a ser preso, pero tuvo que irse del país, como otros tantos que sufrieron y pagaron, tú lo sabes mejor que nadie, senador, mucho mejor que nadie, porque lo viviste en carne propia y en tu familia. Entonces, ante un riesgo de esa naturaleza, yo creo que el Estado sí está habilitado no para inmiscuirse en las cuestiones íntimas de este hecho político que son las elecciones que se van a dar parlamentarias en Venezuela, pero sí frente al hecho, a los signos que están apareciendo. ¿Por qué? Porque no es, primero entre otras cosas, porque Venezuela lo metimos adentro del Mercosur. Eso entre otras cosas. Sí. Después nos metimos en la UNASUR. O sea, estamos involucrados estrechamente. Somos pueblos hermanos y yo sigo creyendo en la unión de los pueblos latinoamericanos. Entonces, cualquier cosa que pueda poner en riesgo esa unidad que está sobre todo, hay que denunciarlo. Venga de donde venga. Le toque a quien le toque. Y en este momento está tocando y está tocando feo. Perdón, hay un detalle. ¿Para qué integramos una organización de Estados americanos y cuando hablan una carta ponderada, crítica y no es ofensiva, vamos a decir, como no nos gusta lo que dice, mejor nos llamamos a silencio? Me parece, perdón, poco honesto. Me parece poco honesto si como país tenemos un uruguayo al frente de ese organismo y da una respuesta tan categórica, tan clara y tan bien expresada, me parece a mí que es poco honesto y poco comprometido decir, bueno, lo respaldamos en esta, porque queda mal a los ojos del mundo. Yo me pregunto si en el resto de los países integrantes de la OEA se discute la carta del secretario general sobre Venezuela y los senados de cada uno de esos países se expiden sobre la carta. O sea, yo realmente no sé, a mí me parece que hay algunas partes, unos pasajes de la carta que considero que están bien, otros pasajes donde no es que crea que están mal, pero dudo porque no tengo toda la información. Siento que en algunas cosas... ¿En qué cosas dudas, por ejemplo? No, cuando, por ejemplo, dice no se ofrece... ¿Garantías? No, cuando, por ejemplo, habla de la cantidad de dinero, de que no hay tope de dinero del gasto en publicidad, yo qué sé. Sí, de que no hay datos. Por ejemplo, entonces yo no tengo datos para juzgar esas partes. Sí, de repente puedo estar de acuerdo en el tema de que cuando habla de las libertades, etcétera, estoy absolutamente de acuerdo. Pero por eso no quiero hacer una ponderación de la carta si es buena o mala. Yo...
hay datos que me faltan y en otras cosas estoy de acuerdo. Pero, nomás me parece que pero los datos va por ahí. contrastables, Ahora, básicos, ¿no? De Leopoldo preso, de bueno, es que Machado, yo también, que fue a mí me gustaría saber si... ya sacada de lado también, que era la opositora más fuerte. A la idea. Lo que voy es, si todos los países de la Organización de Estados Americanos, todos los senados de los países que integran la OEA tienen que expedirse sobre una carta que firma el secretario general, me parece que está ahí ya estamos yendo a un lugar donde... Llega el Senado y no es trabajado. No es importante, porque Victoria. Almagro fue parte El del Senado gobierno. el Senado no es una asamblea de liceo. O sea, votar en ese momento un respaldo a una carta que ni el senador Amorín, que está acá, había podido leer, que era el único que la tenía. ¿Cómo le llega a usted Le esa llega carta? pues se la da Bordaberry. Pero No. ¿Quieren saber cómo me llega? Quiero saber cómo llega. Estábamos... me ya tocaba- estaba la discusión. Sí, él estaba. Sí. Se fueron después, pero hasta ahí estaban. No, estaban hablando, estaba hablando Javier García, tenía que hablar yo después, y Pedro Bordaberry estaba tuiteando, bichando el Twitter. Y hay un periodista conocido que pone, Almagro dijo tal cosa. Y me dice, che, mira esto. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito en el tema, a ver de dónde viene. Hay una carta, parece que hay una carta de la Organización de Estados Americanos. Bueno, pasame el link a mi mail, le pedí a mi secretaria, bájamelo antes que yo hable. Y bueno, llegó 2 minutos antes que yo hablara, es cierto, recién había salido. No, me da un segundito, Y eran discúlpeme, 18 carillas. senador, que lo interrumpa, pero estamos en comunicación directa con Venezuela, en un lugar que está muy en el medio del campo y se puede cortar la comunicación. Y el presidente levantó la sesión. Miquelini, le prometo que volvemos al punto, pero no quiero perder esta comunicación. A ver si tenemos efectivamente en línea María Corina Machado. ¿Me escucha? Sí, cómo no. Buenos días. Buenos Buenas días. tardes. Un placer saludarle. Gracias a usted por esta comunicación. Les comento a todos que ella es exdiputada. Bueno, era una figura muy poderosa de la oposición. Fue destituida de su cargo por la acusación de traición a la patria. Fue inhabilitada justamente en marzo, o sea, y es digamos, una inhabilitación por 12 meses, o sea que no va a poder participar de estas elecciones. ¿Por qué traición a la patria? Porque yo acudí a la Organización de Estados Americanos en marzo del año 2014 a denunciar los atropellos, las violaciones a los derechos humanos, a estudiantes, a periodistas y a ciudadanos que pacíficamente estaban protestando en las ciudades, en las distintas ciudades y pueblos de Venezuela. Acudí acompañada de la madre de una de las jóvenes asesinadas en la puerta de su casa, y por haber hablado en la OEA, gracias a que Panamá nos cedió su asiento, como es una práctica que ustedes conocen, ha sido empleada previamente, el señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, de hecho y a la fuerza, me expulsó del Parlamento, incluso negándome el derecho constitucional a un antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia. En este año, como usted bien ha dicho, además fui inhabilitada políticamente, alegando falsamente que yo había recibido cupones de alimentación como sueldo de la Asamblea Nacional y que no había reportado en mi informe patrimonial a la Contraloría. Eso también es absolutamente falso. Sin embargo, este régimen avanza y atropella como quiere y como bien, muy bien ha documentado el secretario general de la OEA, Almagro, en su comunicación, que yo atrevo a calificar como un documento histórico. ¿Por qué tanto? Nosotros los venezolanos llevamos 17 años denunciando los atropellos a los derechos humanos, la persecución a los medios, la censura, la existencia de presos y perseguidos políticos, el atropello a la propiedad, lo que el régimen llama expropiaciones, que son confiscaciones, la violación a la independencia de los poderes, la forma como los jueces y fiscales están sometidos al terror político más infame. Todo un estudio reciente de 45.000 sentencias de la sala político-administrativa y de la sala electoral y constitucional demuestra que no ha habido una sola sentencia que tiene un contenido político que ha sido contrario a los intereses del régimen. Tenemos todos estos años. Yo se lo preguntaba en realidad por qué le daba tanto valor a la Carta de Almagro, tal vez porque no lo imaginaba por el vínculo de Uruguay y Venezuela, o por qué. Por varias cosas, y me refería a que han sido muchos años denunciando estos atropellos y hemos sentido que la comunidad internacional y en particular la OEA nos ha dado la espalda.
estos años recientes donde todos saben los atropellos y los abusos que aquí se cometen cuando las organizaciones de derechos humanos han hecho informes que son demoledores, y no ha habido una sola palabra firme por parte del secretario general de la OEA. Desde luego, la vinculación o la nacionalidad del secretario general Almagro hizo que muchas personas tuvieran dudas acerca de su firmeza y objetividad. Sin embargo, yo hablé con él, debo decir, el día de ayer, de una forma muy objetiva y le dije que consideraba que este documento, esta carta, será un hito en la lucha por la democracia en Venezuela, y yo voy más allá, en el hemisferio. ¿Usted lo conocía o se vinculó con él cuando era canciller? Lo conocí una vez, efectivamente, cuando vino la misión de UNASUR, y yo tuve contacto con los cancilleres. Fue la única vez que tuve oportunidad. ¿Y planteó esta misma situación? Aún, bueno, usted estaba ejerciendo, pero digamos, ¿se les dio cuenta a los cancilleres de lo que estaba atravesando Venezuela, o como diputada tenían, no sé, las manos más atadas? No, los cancilleres vieron con sus propios ojos y escucharon los testimonios de defensores de derechos humanos, de periodistas, de víctimas, entendieron la magnitud del atropello y la arbitrariedad de un régimen que además ha llevado a Venezuela ya al borde de una crisis humanitaria, porque esa es la otra dimensión de lo que estamos viviendo. No es solamente la violación a los derechos humanos y de las garantías democráticas, sino que en Venezuela los ciudadanos están pasando hambre, y la situación de la salud es realmente dantesca. Es algo que yo, recorriendo toda Venezuela, ahorita estoy llegando al estado de Trujillo, una zona que era próspera como en la producción agrícola, literalmente los campos y los productores y los campesinos están arruinados, el régimen imponiendo controles que hacen que los campesinos tengan que vender sus productos por debajo del costo, y ya la posición es abandonan las cosechas, abandonan sus producciones, y el país que hoy en día importa más del 80% de lo que come, hoy en día Venezuela ni siquiera tiene ahora dólares para producir estas importaciones. Lo que está ocurriendo en Venezuela es realmente alarmante. Bien. Y tiene que llamar la atención de todos los gobiernos de la región. ¿Y esa misma crisis, acaso no va a votar en las elecciones? ¿Qué duda cabría? Absolutamente sí. Mire, yo le digo algo, Victoria, yo estoy recorriendo aquellos lugares de Venezuela que eran impenetrables hasta hace muy poco por el control férreo que tiene el régimen. Por ejemplo, aquí en el estado de Trujillo, toda la producción, todo el empleo es público, porque todo lo que era la actividad privada, comercial, o los centrales, las empresas cafeteras fueron todas expropiadas. Todo ingreso de quien vive en este estado depende del gobierno, y por lo tanto el control social era brutal. Es conmovedor ver cómo la gente ha decidido salir a la calle a expresar su deseo de cambio. Más de un 80%, 85% de los venezolanos, según nos expresan todas las encuestas serias. Y esa es la razón por la cual el régimen se ha negado a permitir una observación internacional calificada que pueda constatar que se respeta la soberanía popular. Estamos frente a unas elecciones las más corruptas, las más tramposas en la historia de Venezuela, y por eso es tan importante que Latinoamérica esté consciente de lo que estamos viviendo nosotros hoy, y de allí la valía, la importancia de la alerta que hace el secretario general Almagro en su comunicación a la rectora del CNE. Bien. Ahora, ¿con Chávez era diferente? ¿O cuán diferente era? Hay que entender que estás cosechando lo que Chávez sembró. Desde el punto de vista económico, Venezuela tenía un barril de petróleo a más de $100 y la corrupción y las mafias podían hacer de las suyas, y aún así habían algunos recursos para distribuir. Por otra parte, ante la ausencia de Chávez, se han ido desatando grupos criminales, bandas criminales. Ayer, como todos ustedes habrán visto, fue realmente alarmante lo que ocurrió en Haití. 2 personas de la familia, el entorno cercano del señor Maduro, incautados con más de 800 kilos de cocaína. Venezuela ha ido develando el régimen como una estructura criminal, donde en las Fuerzas Armadas y en la propia PDVSA las actividades delictivas del crimen organizado son escalofriantes. De modo que la situación es distinta, porque la situación económica ha empeorado, pero también porque se ha develado la naturaleza del régimen que está en el poder en nuestro país. Machado, yo entiendo su llamado a Latinoamérica y al resto del mundo para, bueno, poner los ojos y entender lo que está pasando, y usted celebra en realidad la actitud de
dice de Uruguay, pero claro, entiende que en realidad el vínculo Uruguay-Venezuela es uno, la carta del secretario de la OEA va en otra línea, ¿no? Bueno, yo creo que la posición del Tribunal Electoral de Uruguay ha sido muy firme, muy clara, y sienta un estándar para toda la UNASUR, en términos de cuáles son las condiciones técnicas que pueden hacer una misión confiable. De lo contrario, no solamente se le haría un gran daño a Venezuela, sino yo creo que se le haría un daño muy grande a la propia UNASUR, que debo decirle que en Venezuela ya tiene serios dudas en cuanto a su imparcialidad y credibilidad. Por otra parte, tengo que hablar del Parlamento uruguayo. Tenemos allí grandes aliados, voces de demócratas, que al margen, esto no es un tema, y yo quiero insistir en esto no es un tema de izquierdas o derechas. Aquí estamos hablando de democracia versus opresión, de libertad y transparencia versus el régimen más corrupto de la historia de nuestro país. Aquí estamos hablando que a pesar de haber vivido la bonanza petrolera más grande de nuestra historia, hoy hay más pobreza que cuando Chávez llegó al poder. Es inexplicable, injustificable, es criminal lo que está ocurriendo en Venezuela. De modo que yo creo que este es un momento en el cual todos los demócratas, independientemente de sus preferencias ideológicas, deben alzar su voz, porque la indiferencia en esta hora es absolutamente imperdonable, injustificable, sería criminal. María Corina Machado, muchas gracias por esta comunicación. Gracias con ustedes, y lo que quiero transmitirles es que los venezolanos vamos a luchar y vamos a lograr una transición a la democracia en paz, como lo quiere la inmensa mayoría, y nuestro agradecimiento al pueblo de Latinoamérica que nos acompaña en esta hora. Muchísimas gracias. A usted. Tenemos que hacer la primera pausa. Emociona, ¿no? ¿Querés decir algo? Sí, bueno, me emociona escuchar a María Corina Machado porque es una gran demócrata, una mujer que ha luchado muchísimo por el país y por buscar ese cambio que creo que hoy en día todos los venezolanos queremos. Vamos a hacer la primera pausa. Vero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Victoria. El gusto de saludarlos a todos. Y la pregunta de hoy para quienes nos miran desde casa es: ¿crees que Uruguay debería ser más firme con Venezuela? Y nos pueden hacer saber qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com, y está a su disposición nuestro Twitter @estabocasmia12 y nuestro Facebook Esta Boca es Mía 12. También, si quieren hacernos llegar algún comentario para que lo podamos leer en la pantalla, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, lo escriben y lo mandan al 1212. Bien, y les recuerdo que la carta completa de Almagro está publicada en tele12.com. Pausa y ya venimos.